yo quiero que hablemos un poquito de ese cansancio. Porque algo que pasa muchas veces en nosotros los varones es que a veces nos sentimos cansados, pero no decimos. ¿Saben por qué? Porque nosotros, quizás la crianza de nuestra familia, nuestros padres, nuestros abuelos, quien nos haya criado, o a veces hasta la misma vida, nos lleva a que usted es varón, eche para adelante, aguante y dale callado. ¿Es o no es? ¿Cierto? Usted es un macho, levántese y camine y usted... Pero la realidad es que muchas veces cuando empezamos a caminar así, vienen cargas, vienen muchas cosas, situaciones en nuestra propia alma y también cansancio, tanto físico como espiritual. Entonces, sí, pobre cuerpo, literal. Literal, porque empieza el cansancio, tú dices, bueno, en el cansancio físico, bueno, descansas, duermes unos días, te echas unos días de vacaciones y descansa el cuerpo. Pero ¿qué pasa con el cansancio espiritual? ¿Qué pasa cuando estamos cansados espiritualmente hablando? Y fíjense, aquí está jóvenes como Juan, que yo creo que es el más joven acá, y él dirá, bueno, pero yo todavía no me siento cansado. Pero cuando tú le hablas de sus clases, dice, no, sí. ¿Verdad? Entonces, excelente. Fíjense que quiero compartir con ustedes unos cortos versículos, realmente, porque me interesa más que podamos conversar. Jueces 8, versículos 4. Gedeón, todos conocen la historia de Gedeón. ¿Quién no la conoce? Ok, les cuento un poco la historia de Gedeón. Gedeón fue un hombre que Dios llamó para liderar un ejército. ¿Ok? Y en principio, estoy resumiendo la historia, ¿no? En principio, este hombre agarró una cantidad de hombres impresionante y Dios lo fue descartando. Dios dijo, no, estos no son, saca estos. Estos no son, saca estos. Hasta que finalmente, en resumidas cuentas, se quedó con 300 hombres. De ahí sale la historia esta de 300. Hombres de Esparta. ¿Ok? ¿Qué sucede? Con estos 300 iba a cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Pero fíjense lo siguiente. Dice, Gedeón y sus 300 hombres, versículo 4 del capítulo 8 de Jueces, agotados, dice este versículo, esta versión, agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Allí Gedeón dijo a la gente de Sucot, denles pan a mis soldados, están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuná, los reyes de Madián. ¿Ok? O sea, estaba Gedeón persiguiendo a estos reyes con esos 300 hombres y ya los tipos estaban reventados. Pero dice el versículo, y todavía esto, dice, ponme el 4 por favor, allí, agotados pero persistiendo. Por eso decía que muchas veces nosotros como varones a veces estamos cansados, agotados, pero bueno, estamos callados y vamos para adelante. Persistiendo. Eso es lo que nos dio Dios a nosotros en la naturaleza como varón. ¿Ok? Adelante. Ok, termina el 5 y dice, no, hasta ahí está bien. Hasta ahí está bien, hasta el 5. Ahora, está comprobado científicamente que el cansancio puede afectar nuestra salud física. Es más, hay una noticia de hace ya un tiempito atrás, no tan allá, pero por lo menos 2 años atrás, de un joven asiático que no durmió como en 10 días, 20 días, no sé cuánto, y se murió por no descansar. No durmió por jugar juegos de video. O sea, era gamer y entonces el tipo pasó 20 días sin dormir, una cosa así, y se murió, pues. Quiere decir que el cuerpo necesita. Exactamente. El cuerpo colapsó. Entonces, ¿qué sucede? Realmente no se trata del cansancio en sí. Porque si uno se cansa y descansa, no pasa nada. Descansas, repones energía, repones fuerza y sigues adelante. El problema es el cansancio acumulado. Cuando uno acumula cansancio, físicamente entra el cuerpo en un colapso. Bienvenido, Pedro, bienvenido.
Él trae el cuerpo y espiritualmente también entramos en un colapso. Nuestro espíritu y nuestra alma entra en un colapso también. ¿Por qué? Porque tenemos cansancio. Porque quizás no estamos descansando realmente espiritualmente hablando. Entonces, por eso es que nos damos cuenta que la vida de muchos hombres se trata como de solamente darle sin parar, dale, no pares, dale, dale, dale. Y eso no tiene que ver con si la persona es cristiana o no. Porque si lo vemos desde el punto de vista cristiano, podemos ver muchos hombres de Dios que tampoco paran. Que es dale, trabaja, dale, sirve, dale, haz, dale, hasta que están agotados. Y si lo vemos desde el punto de vista natural, igual. Gente que dice, no, hay que darle para adelante porque tú eres el varón, tienes que meterle el pecho a la familia, dale, levántate, tienes que levantar tu casa, a tus hijos. Y sigues y no paras. No te llenas realmente de esa paz que Dios debería darnos. ¿Ok? Entonces, hay mucha gente que vive esa vida así, agobiado, cansada. Y que tú le dices, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, estoy. Ahí voy. Otros te dicen bien, pero ese bien no es realmente un bien. Exacto. Es más por educación. O para no dar explicaciones. Porque si tú le dices a alguien, no, bueno, ahí más o menos, bueno. Entonces, no, pero ya yo tengo mis propios problemas. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Muchas personas están cansadas del trabajo, puede ser del trabajo, puede ser el matrimonio, de las situaciones de casa con los niños, puede ser los problemas económicos que te genera agotamiento. Todo junto. Te das cuenta que llega un momento que tú te puedes sentir agobiado y cansado por tantas cosas que más allá de que descanses en lo físico, te sigues sintiendo cansado. Dices, bueno, si lo vemos desde el punto de vista económico, todos sabemos y conocemos la economía de nuestro país, que poco a poco ha ido levantando, bueno, gracias a Dios, pero que tú dices, trabajas y haces y no te alcanza. Dice, berro, pero si hace nada yo hacía mercado con tanto y ahora no me alcanza. Porque hace 6 meses atrás tú hacías mercado con $300 y decías rolitranco de mercado. Ahorita no. Ahora son 500 más. ¿Entiendes? Entonces te das cuenta que eso te agota espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque sientes que estás dando el todo por el todo y como que cada vez logras menos. También hay jóvenes, muchos jóvenes, que están cansados quizás de agradar a sus padres. Tratan de hacer todo para agradar a sus padres, a sus amigos, a los vecinos. Pero es como que nunca es suficiente. Como que los padres nunca están satisfechos, o los amigos, la sociedad nunca está satisfechos con lo que son o con lo que hacen. Los agota. Por eso le digo que ese cansancio no tiene que ver con edad. No tiene que ver con que si uno es más adulto o es más joven. Entonces, también, y sí, claro, y eso, yo creo que ese tema de la expectativa nos agota a cualquier edad. Porque si uno tiene una edad más avanzada, igual, si siempre estás tratando de luchar por llenar la expectativa, entonces te vas a sentir cansado. Entonces, ¿qué expectativa estamos tratando de llenar? ¿La del hombre o la de Dios? Porque ¿saben qué es lo que pasa? La expectativa de Dios es simple y llanamente que tú y yo reconozcamos que lo necesitamos. Amén. Más nada. Que tú y yo como varones digamos, Señor, sí, yo soy fuerte, tú me hiciste resistente, pero necesito de ti de igual manera. Soy nada sin ti. Lo que pasa es que a los hombres no nos gusta mucho eso. A los hombres no nos gusta mucho reconocer que necesitamos ayuda. Porque es como que, bueno, ¿cómo que yo necesito ayuda? ¿No? También hay gente cansada de maltrato, de abandono, de pobreza, de indiferencia, muchas veces de las esposas. Porque eso, yo en estos días estaba viendo una película con mi esposa, no recuerdo el nombre. Y estábamos hablando, entonces decía, no, porque es que tu esposa te va a pegar. Y el hombre decía que sí, con el látigo a la indiferencia. Porque duele, esas cosas duelen. Cuando no te paran así mucho, porque, bueno, sí.
Por eso es que muchas veces nosotros nos ponemos un caparazón, esa armadura de, no, yo soy un hombre, entonces, pero realmente eso también nos duele y nos cansa, cuando quizás no somos escuchados en un punto. ¿Ok? No solo por nuestras esposas, también puede ser por nuestros padres, incluso por nuestros amigos o hasta por los pastores. Nosotros también nos equivocamos, ¿no? Sí. Otros están cansados de su propia vida, vicios, adicciones, cuestiones que lo tienen atados, anclados a una forma de vivir que lo está llevando a la destrucción, y están cansados y no hayan cómo salir de allí. Pero fíjense que dice Isaías 40:28. Si puedes ponérmelo ahí en la pantalla para que veamos lo siguiente. Isaías 40:28. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Y dice, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. ¿Qué quiere decir este versículo? Que el único que no se cansa ni se fatiga es Dios. Todos los demás nos vamos a cansar, a fatigar en algún punto. Entonces, eso rompe muchas veces como cristianos la estructura de que nosotros tenemos que aguantar lo que sea porque sí, porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy para adelante. Eso no es así, porque el único que realmente aguanta y todo y no se cansa es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Hay que comprender que tarde o temprano nuestra vida física puede llegar a cansarse. Quizás estamos todos en una edad que no estamos ancianos, gracias a Dios. Pero quizás cuando estemos ancianos decimos, no, me duele todo, me duele la rodilla, me duele la espalda, me duele esto, estoy cansado, chamo. ¿Me entiendes? Físicamente hablando. Pero también el cansancio espiritual acumulado en nuestra vida va a producir efectos muy destructivos. Y de eso es lo que quiero que hablemos, de los efectos que causa el cansancio en nuestra vida como varones, como hombres. Porque los pasamos por alto, los ignoramos muchas veces. Ignoramos muchas veces el cansancio. No vale, yo estoy fino, yo le echo pichón, yo aguanto. Pero ignoramos los efectos que está generando ese cansancio en nosotros, en nuestra alma, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Entonces, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo no sé quién le pasa, ¿no? Pero hay personas que cuando tienen hambre, parece que se convirtieran de pan en un león. Sí. En el humor, o sea, tratan a la gente a las patadas porque tienen hambre, pues. Eso es cansancio, estrés, eso es estrés físico. Sí. El estómago tiene estrés físico. Siente hambre. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense que espiritualmente acumulemos y te sientas así. ¿Cómo vas a tratar a la gente? Siempre. Mal. De mala manera. Siempre vas a tener problemas con la gente. Siempre vas a pensar que todo el mundo está en tu contra. Todo el mundo te quiere agarrar contigo. Pero no, es resultado del cansancio espiritual que hay en tu vida, que no comprendes que necesitas descansar. ¿Ok? Ahora, lo primero que podemos ver, el primer efecto peligroso en nuestra vida del cansancio es que nos va a llevar a menospreciar y a cambiar las bendiciones de Dios por lo que no tiene valor. Si yo le preguntara a usted, ¿qué tiene valor para ti? ¿Qué es lo valioso en tu vida? Si yo le respondiera, lo más valioso que yo tengo hoy, mi esposa y mis hijos. Es lo más valioso que yo tengo. Tengo mi carro, tengo mi apartamento, dirijo una iglesia. Perfecto. Pero lo más valioso que yo tengo es mi relación con Dios y mi familia. Es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué sucede? No es una casualidad que la palabra nos enseña en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 25, la historia de Jacob y Esaú. La historia de Jacob y Esaú nos habla de que Esaú vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y la historia dice un poco que
Bueno, que Jacob se puso la mamá le dio unas pieles de cabra para que se confundiera el papá cuando lo tocara y lo bendijera, porque él era el menor y el mayor era Esaú. El que debía recibir la bendición históricamente y culturalmente en la historia del hombre, siempre el primogénito el que recibía la bendición, siempre él era el rey, siempre recibía la herencia, de alguna u otra manera. En ese entonces era igual. Entonces, ¿qué sucede? Esaú era el que tenía que recibir las bendiciones de parte de su papá. Pero bueno, Jacob se la tiró de vivo, por eso es que Dios después le cambió el nombre, y engañó a su papá. Y cuando llegó Esaú de cazar, ya la bendición había soltado en otra persona. Y vino Jacob y le dijo al hermano y le vendió. Le dijo que le diera la primogenitura. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. ¿Pero por qué? Yo le pregunto, ¿por qué creen ustedes que Esaú la vendió? Tenía hambre, ¿verdad? ¿Y cómo vendría él de ese cazar? Cansado. Cuando nosotros nos sentimos cansados, espiritualmente hablando, vamos a cambiar cualquier bendición que Dios nos haya dado, en este caso era la primogenitura, por cualquier cosa que no tiene valor, como un plato de lentejas. Estaba desesperado completamente. Y eso nos puede pasar realmente cuando estamos cansados, espiritualmente hablando. Estoy desesperado, Señor. Dame la salida que sea. Mira, aquí está un plato de lentejas, cómetelo. Te llega un vivaracho, así como Jacob. Entonces, por eso es que hay muchísimos hombres que cambian la bendición de Dios en sus vidas por cualquier cosa sin valor. Entonces, claro, ¿por qué lo hacen? Porque se sienten cansados, están desesperados, como dice por aquí Néstor. O sea, ya no quieren más, pues. Y eso nos puede pasar. O sea, no podemos espiritualizarlo. Esto no podemos decir es que yo soy súper espiritual, yo todos los días oro, yo todos los días busco de Dios, porque te puede pasar de igualmente. La palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Cuando nosotros estamos atentos a esas cosas, ya me estoy sintiendo así. ¿Por qué me estoy sintiendo así? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los matrimonios, las infidelidades en los matrimonios no llegan de la noche a la mañana. Porque estoy seguro que ninguno de nosotros se va a despertar, yo tengo ganas de montarle cacho a mi mujer. O sea, eso es embuste. Eso es embuste. Eso es lo que se va dando. Por situaciones, cosas en casa, malos tratos, malas palabras, de lado y de parte y parte, ¿no? Pero estoy diciendo que es que nosotros somos los santos o ellas son las santas. No. De parte y parte. Y eso empieza a generar cansancio espiritual. Empieza ese tema. Y claro, entonces, Satanás, que no es tonto, ¿verdad? Te pone una tipa así, esas así como a ti te gustan, así bellas, así. Así como tú te la imaginas en tu mente. En mi caso... Bueno, no sé si la conseguí. O sea, ¿qué pasa? Y resulta que entonces te va a tratar amable, te va a escuchar, te va a atender. Como uno era al principio. Exactamente. Como era al principio tu relación. Entonces empiezas a ver es lo malo de lo que tiene, de la bendición que tiene. Este es lo malo de la bendición. No, es que mi mujer es esto, es que mi mujer es lo otro. Y hasta que pum, pasa y cae la infidelidad y posiblemente un divorcio. Posiblemente. Si lo vemos desde el punto de vista laboral, igual. Empezamos a quejarnos de que no, es que este tipo en la oficina o este jefe, y no vemos las bendiciones que nos ha generado ese trabajo. No vemos lo que hemos tenido. Aunque quizás en el momento que estemos hay una mala temporada. Porque la Biblia también enseña que hay un tiempo de las vacas flacas y un tiempo de la vaca gorda. Hay una época donde vas a tener buena cosecha y una época donde no. Pero entonces, ¿qué pasa? Empiezas a tomar decisiones basados en que estás harto. Y ahí es donde es peligroso. Para nosotros como hombres. Es muy peligroso. Porque empezamos a tomar decisiones desde el estómago, pues de las vísceras. Emocionales, completamente emocionales, que nos impiden ver lo espiritual y ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y lo que ya incluso nos ha dado.
podemos ver, en el caso de los matrimonios que pueden tener muchos años, que son atacados en esa área, el cansancio. Podemos ver también a jóvenes cambiando la pureza, su virginidad, por un momento de pasión con quien sea. O sea, cambiando algo valioso. Miren, en estos días estaba viendo un testimonio de una persona, de una mujer que era actriz porno, y ella decía, un consejo que le daba a las mujeres jóvenes, era que no lo hicieran porque pierden su valor. Todos los hombres las desean. Todo el que cae en eso la desea. Pero en la vida real pierden su valor. Entonces, una mujer que estaba allí, tú dices, yo le escuché el testimonio y dije, perro, qué candela lo que está haciendo esta mujer, decía yo. Porque ella pudiera quizás estar con cualquier hombre que ella le dé la gana. Pero ella dice, no lo hagan porque pierdo el valor. Entonces, vemos también a jóvenes, en este caso jóvenes varones, que también votan eso de cuidarse, guardarse para formar una familia estable y sólida. ¿Y saben qué es lo que pasa con eso? Y usted mira, no vale, pastor, pero cónchale, pero es nada más es drenar el asunto. Pero ya va. Si nosotros como varones no tenemos la entereza para poder resistirnos y guardarnos para nuestra familia, ¿realmente vamos a tener una familia estable, sólida y fuerte? No lo creo. Porque siempre va a ser una debilidad. ¿Me entiende? Eso lo dice un hombre que viene bien del mundo. Cuando usted quiera, después nos sentamos y le cuento el testimonio. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nos damos cuenta que se cambia muchas veces la estabilidad y la paz sobrenatural que da Dios, muchas veces por dinero. Por cualquier negocio sucio, turbulento. No es que necesito billete, entonces te metes en un negocio extraño, pero se te acaba la paz. Botaste la bendición de tener la paz de Dios en tu vida, independientemente de que quizás estás pelando. Pero entonces empieza la angustia. Pero, si me descubren. O por lo menos una persona que se mete en temas de narcotráfico, ¿y si me matan? Mi familia. Entonces hay que estar atento a esas cosas, ¿no? Y eso lo ofrece, muchas veces te lo ofrecen los negocios, el dinero, los amigos, una aparente estabilidad, pero es ilusa, es falsa. Miren, algo tan clave como, bueno, todos conocen ahorita que está este reggaetonero que se llama Farruko. Bueno, sí, ese es su nombre artístico, no se llama así. Carlos. Él mismo lo habla de esos testimonios. Él mismo lo dice. Tito el Bambino también, hay varios. ¿Y qué sucede? Héctor el Father, que es pastor actualmente. Hombres que han tenido dinero, fama, poder, mujeres, todo. Dicen, allá no es. Dicen, allá no es. Por algo. O sea, por ahí hay un dicho que dice que el que vea la barba de su vecino le ponga las suyas en remojo, ¿no? Claro. Y si no tiene barba, déjasela crecer. Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces ese cansancio nos lleva a pensar, a considerar, a veces hasta por un momento, dejarlo todo. Dejar trabajo, dejar familia, dejar iglesia, dejar todo. Porque estoy cansado. Porque me siento cansado. Pero ignoramos, eso es como un estupor que viene a nosotros, como algo que te ciega. No te estás dando cuenta de las bendiciones que has tenido en tu vida y que tienes todavía. Porque así nosotros no tengamos o perdamos todo, como le pasó a Job, perdón. Tiene salud. Y hasta eso lo perdió Job. Pero aún así Dios lo restituyó. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces podemos llegar a pensar eso. Pero fíjate que dice 1 Corintios 10:23, dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Dice esta es la versión NBI.
La edición en Reina Valera dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué sucede? Nosotros podemos hacer, gracias, lo que queramos. Pero la pregunta está, ¿te edifica? ¿Te construye? ¿O te destruye? ¿O te conviene? Porque entonces empieza, por eso es que cuando nos dicen a nosotros como cristianos y nos dicen, no, es que tú eres esclavo. No, yo decidí vivir mi vida así. Porque yo sé que de otra forma la voy a destruir. La estaba destruyendo. Por lo tanto, por ejemplo, no están ahorita acá uno de los jóvenes, hay jóvenes que han venido a esta casa que tenían problemas de adicción a las drogas muy fuertes. Muy fuerte. Que ¿usted cree que se estaba construyendo o se estaba destruyendo? Se estaba destruyendo. Totalmente. En esta casa han venido personas jóvenes también, varones, que llegaron no siendo tan varones. Y hoy día son hombres casados, con hijos, caminando bien. Caminando como Dios dice. Y no lo digo por jugar al que tenga otra inclinación, lo digo por el hecho de que sabemos que eso no es lo que Dios quiere. ¿Cuál es el otro peligro del cansancio? Vamos a Números 21. Dice, los israelitas salieron del monte Hor por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua. Ya estamos hartos de esta pésima comida. Ponme la Reina Valera, por favor. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Gracias. Fíjense que dice, de este pan tan liviano. ¿Saben qué era el pan liviano? Maná. ¿Y saben qué representa el maná? Lo sobrenatural. La provisión sobrenatural de Dios en sus vidas. Ellos salieron de Egipto, donde quizás tenían techo y comida, pero eran esclavos. Morían muchísimos hombres trabajando para los egipcios. ¿Cómo creen ustedes que construyeron todas esas cosas que hiciste, pues? A punta de matar gente ahí en las obras. Ajá. Pero resulta que ellos salieron de Egipto, primero vieron toda la serie de eventos sobrenaturales en Egipto, todas las plagas, hasta la última plaga de la muerte de los primogénitos, donde murieron todos los primogénitos de los egipcios, pero ninguno de los hebreos. Ni uno. A todos los hebreos que cubrieron su hogar con cada dintel con la sangre del cordero. Como dio la orden Dios. Ellos vieron todo eso. Fueron al desierto. En el desierto Dios los protegió con una columna de humo, una columna de fuego. Ya va, abrió el mar y... Ajá, pero primero abrió el mar. Y pasaron por allí. Y ustedes saben que hay unos científicos cristianos que se pusieron a investigar sobre ese punto. Ya hay un punto en el mar, allí donde dice la Biblia que fue, donde pasa un viento a unos 200 y pico kilómetros por hora y se abre. Tiene una profundidad como de 1 metro, 1,5 metros de agua. Y cuando pasa ese viento, se abre. Para comenzar por allí, ¿no? Entonces, para que tú veas que es verídico, lo que quiere decir que se abrió. Ahorita tiene no sé, esa cantidad de profundidad, pero en ese entonces no lo sé. Pero, ¿qué sucede? Ellos estaban viendo, lo que quiero decir es que ellos venían viendo lo sobrenatural de Dios en su cuidado. ¿Ustedes han visto lo sobrenatural de Dios en su vida? ¿Cómo Dios los ha cuidado? ¿Sí lo han podido ver? Sí. Dice, pero yo no me explico cómo logré esto, yo no me explico cómo me alcanzó, yo no me explico cómo yo salí de este problema, yo no me explico. Aunque quizás no sepamos qué es Dios, pero no tienes explicación. Dice, no sé, un milagro. Entonces, ellos estaban viendo realmente la bendición de Dios, recibiendo comida de Dios sin siquiera trabajarla.
Solo caminar y obedecer. Y yo decía, es que estoy harto de ese pan liviano. Estoy harto. ¿Cuántos estuvieron hartos de comer lentejas en el año 2016? Que todo era lentejas. Mira, aquí llegaron en esos años. En ese año llegaban cajas de una gente, unos misioneros de Estados Unidos que nos mandaban para ayudar a la gente que necesitara. ¿Y sabe qué llegaba a la caja? Lentejas. Dice, no, Dios mío, pero entonces, manda otra cosa. En serio, unas lentejas, pero era como son como unos kits de guerra que ya venía empaquetado con adobado y todo lo demás, que lo que hacías era echarlo agua y cocinarlo y estaba listo. De verdad que eran muy buenas, pero ya está uno, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nos damos cuenta que ellos eran en ese entonces un pueblo errante, que iban caminando y no sabían y no tenían, pero Dios los seguía cuidando y protegiendo. Ellos le estaban diciendo a Dios, yo estoy cansado de eso. Y empezaron a quejarse, empezó el desánimo y empezaron a murmurar de Dios y de Moisés. Entonces, el cansancio nos puede llevar, y claro, me imagino que el caminar los agotaba, ¿no? O sea, vamos a estar claros, estás en un desierto, con unas altas temperaturas, y te está protegiendo la columna de humo del sol, pero sigue haciendo calor. Si usted conoce Oriente o Falcón, chacho, usted sabe que se le pueden derretir los zapatos y sale en pleno mediodía por la calle. Maracaibo. Una vez nosotros hicimos un servicio, fuimos con el pastor Pedro, que estaba acá, saludos pastor Pedro si me está viendo, un servicio en Maracay, en una congregación allá, y fuimos con la banda y fuimos, qué calor, chamo. Uno de los músicos, yo recuerdo, porque estamos todos así, bueno, caraqueños, así, fuimos así con chaqueta, enflusados. Ustedes no entendían por qué llegar y todo el mundo se Cuando terminamos, nos bajamos de tocar y de cantar, la camisa empapada de sudor, del calor. Y estábamos en un local. O sea, pero el calor era increíble. Entonces, ¿usted cree que esa gente en el desierto no iba a tener calor? Claro que sí. Y es ese calor que cansa, ¿sabes? Ese calor que es pesado, que tú dices, verga. Sí. Entonces, seguramente las dificultades del viaje, todo lo que habían vivido, hacía que llegaran a ese estado de ánimo. Pero entonces no estaban viendo la bendición que tenían. Y entró ese desánimo. Entonces, ¿qué venimos hablando? El primer peligro que tiene el cansancio en nuestra vida es que vamos a cambiar las bendiciones de Dios por lo que realmente es valioso. Y lo segundo es que nos va a traer desánimo y vamos a empezar a quejarnos. ¿Ok? Posiblemente nos sintamos en un punto de nuestra vida como se sentía Israel en el desierto. Cansado, Dios te ha bendecido, Dios te ha guardado, Dios te ha prosperado, Dios te ha dado de una u otra forma, te ha cuidado, pero igual tú dices, estoy cansado, quiero dejar esto, yo estoy cansado de este matrimonio, ya estoy cansado de este trabajo, ya estoy cansado de este país, ya estoy cansado de esta iglesia, ya estoy cansado de caminar con Dios. Y entonces no te das cuenta que lo que estás es cayendo en queja, en murmuración y en desánimo. Y realmente ahí eso no lo está poniendo Dios. ¿Me entienden? Eso es una condición propia de nuestra carne y que Satanás también lo alinea, ¿no? Yo siempre digo esto. Satanás, cuando nosotros estamos en un proceso, el enemigo siempre te lanza un pichón así, una bombita, pero para ver si tú la sacas del estadio, pues. Y caes en la trampa. Exacto. No, porque si te la picha Satanás y tú la das al jonrón y tú crees que ganaste. Pero no ganaste. Perdiste. ¿Me entiendes? Entonces, realmente el problema no está realmente en los planes de Dios. El problema no está en los planes de Dios, porque claro, muchas veces nosotros no tenemos claro cuál es el plan que tiene Dios con nosotros. ¿Cuál es el plan en nuestra vida? Porque quizás tú le preguntas a un joven cristiano que tiene ya un tiempo caminando con Dios, te dice, ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es el plan que tienes con Dios? No, ser pastor. No, ya va.
Eso es una función, un rol, una responsabilidad que Dios te puede delegar. Pero ¿cuál es el plan que Dios tiene contigo? Nosotros tenemos que aprender a separar el don del ser. ¿Ok? Porque si Dios nos da un plan en nuestra vida, por ejemplo, mira, el plan en tu vida, Dios quiere en tu vida ser empresario. Bueno, fino, el plan que tiene Dios contigo es que tú bendigas a mucha gente a través de lo que tú haces. Que ayudes a la viuda, al huérfano, al necesitado. Quizás el plan de Dios en tu vida es así como Daniel, salir en la televisión. ¿Verdad? Y poder, pero entonces dar buen testimonio en los medios. Si Dios te da la oportunidad, hablar realmente lo que Dios dice que debas hablar. Eso es un plan. Vamos a poner un ejemplo. Todos han visto quién es Dayana Mendoza, ¿verdad? Sí, como no. Miss Universo. Sí. La del back to back con Estefanía. Ajá. ¿Cierto? Sí. Y ella cuando estaba allí, fino, todo el mundo la alababa, pero cuando ella dijo, mira, Dios dice esto, esto y esto y esto, le empezaron a tirar piedras. Pero ese era el plan. ¿Por qué creen ustedes que Dios la permitió llegar hasta allá? Porque ella es visible, llegó a ser Miss, llegó a ser la Miss Universo y ahora tiene influencia sobre quien la ve. Y ahora dice, bueno, Dios dice esto. Lo que pasa es que a la gente, al enemigo y al mundo no le gusta. Esa es otra historia. Asimismo, hombres como Denzel Washington, Chris Pratt, actores de Hollywood muy bien exitosos y famosos, que cada vez que se paran en una tarima dicen, Cristo los ama. Morgan Freeman. Entonces te das cuenta que tenemos que estar atentos a que el problema no es el plan de Dios, ni tampoco la vida de las otras personas. Ni la familia, ni la iglesia, ni el trabajo, sino el cansancio que podemos tener acumulado. Ese es el verdadero problema. Si lo vemos en relaciones, ¿por qué uno deja una relación con una chica? Por cansancio, por general. ¿Por qué uno deja una relación, una amistad tóxica? Por cansancio. ¿Por qué uno deja un trabajo tóxico? Por cansancio. Dice, yo no me calo más este ambiente laboral. No me la calo. ¿Por qué mucha gente emigró? Por cansancio. Y no estoy diciendo que esté mal emigrar, fino, se emigraron fino. Pero estuvieron dispuestos a vivir muchas cosas difíciles por cansancio. Entonces, quizás si nosotros nos preguntara Dios hoy día cómo nos sentimos, quizás le responderíamos como respondió Jonás. Búscamelo ahí en Jonás 4:9 para que veamos qué le dijo. Dice, pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Y esta es la respuesta, claro que la tengo. Le respondió, me muero de rabia. Le dijo Jonás a Dios. O sea, él le está diciendo a Dios, chico, tú estás mal. Él le está diciendo a Dios eso. Tú estás mal. Hay que ser bien gozado, ¿no? Pero eso solamente lo hace uno cuando está en un momento de ira y de cansancio. Pero a decir eso, que yo creo que eso lo hemos hecho más de uno. Claro. Claro que sí. Claro. Exacto. Pero es que ese es el punto. Pero es que la Biblia nos dice, airaos pero no pequéis. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces nos airamos y no pecamos? Yo creo que es difícil. Nadie. Porque cuando nos molestamos, pecamos. Decimos cosas que no tenemos que decir. Hacemos cosas que no tenemos que hacer. Incluso hasta retamos a Dios. Podemos llegar a maldecir. Y maldecir no es decir maldito. Maldecir muchas veces es hablar mal del otro. Decirle. Correcto. Correcto. Entonces, nos damos cuenta que el cansancio es algo que tenemos que tener vistiado en nuestra vida. Vigilado. Cómo te sientes físicamente. Porque físicamente hay clínicas que te hacen cura del sueño. Duerma 3 días ahí y no se despierte y vas y descansaste. Vas para el neurólogo, para el psiquiatra y te mandan un poco de pepas y duermes feliz. ¿Cómo realmente dejamos el cansancio, el agotamiento espiritual
para poder, la única forma que podemos, ¿sabes cómo es? Yendo a Cristo. Es la única forma. Dice Mateo 11:28, y eso es a lo que quiero que vayamos hoy, porque tampoco quiero que hagamos una prédica, una cosa así como tan larga, ¿no? Además hay hambre. No. Realmente, no, se verá que no. Pero sí me he sentido. No, créanme, te puedo hablar espiritualmente. Como pastor, yo muchas veces me he sentido cansado de decir, entrego todo. Cansado. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a servir a Dios, por lo general, hay muchas veces el activismo. Y vamos a hacer. Aniel es fundador de esta casa. Aniel fundó Casa de Vida. Junto con el pastor Manuel, él fue uno de los fundadores. Y el pastor Pedro, que todavía no era pastor. Era la oveja Pedro. Hoy es el pastor Pedro. Y Aniel, tú le escuchas el testimonio, era cansón. Era duro. Porque ellos todos los domingos tenían que armar, desarmar, vamos para acá, vamos para allá. Todo eso lo armaban ellos todos los domingos. Salía a las 5 de la mañana a buscar las cosas, a levantar, le arma aquí. Hoy vamos para este hotel, hoy vamos para el otro hotel, hoy vamos para allá, vamos para acá, vamos a tal salón, vamos a... Activismo. O sea, claro, llegaron aquí, gloria a Dios, yo llegué al mes de que inauguraron aquí. Y empezaron los activismos, vamos a evangelizar, vamos a hacer, vamos para la calle, vamos a hacer lo otro. Y eso no para. Pues físicamente te agotas. Y mucho más cuando uno dentro de la inmadurez espiritual muchas veces piensa que está cerca de Dios por hacer para Dios. Eso no es así. Uno no está cerca de Dios por hacer cosas para Dios. Uno está cerca de Dios porque busca a Dios en intimidad. En tu alcoba, en tu privacidad, tú con Dios. Ahí es que tú estás cerca de Dios. Pero muchas veces esa inmadurez espiritual nos lleva a hacer. Y quiere que te diga algo, yo considero que el tema, Dios permitió la pandemia. No estoy diciendo que la mandó Él, la permitió. Para darnos cuenta qué era lo primordial como cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo primordial? La iglesia nada más. La relación con Dios. Que nosotros en nuestra casa pudiéramos buscar de Dios, orar. Necesitamos, Señor, necesito de ti. ¿Dónde estás? Para que descanse tu alma y descanse tu cuerpo. Entonces, pero sí me ha pasado que he tenido, entrego todo. Entrego la iglesia, entrego el pastorado. Decir, Aniel, pastor Aniel Chávez. Señor, dime quién es para entregarle a la iglesia. No, créame que yo he visto casos así mucho antes de la pandemia, que son cosas, tú dices, bueno, pastores que agarraron y vendieron la iglesia por cansancio. Pero vendieron la iglesia con ovejas y todo. Es decir, le dijeron a decir, mira, Aniel, te vendo la iglesia y chamo, tú la pastoreas. Y yo, ¿pero qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Me entiendes? Porque eso no es así. Eso tiene que venir un llamado a la persona, tiene que venir ese don, pues. ¿Ok? Ahora, entonces, puse Mateo 11:28. Pónmelo allí, lo tengo aquí a la mano. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo le daré descanso. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos cansados y agobiados es ir a Cristo, pero con nuestras cargas. No es dejando afuera el bolso, afuera de la habitación, dejando la mochila cargada de piedra. No, la dejas aquí porque hablar con Dios. No, llévatela y dásela. ¿Ok? Lo segundo. Sí. Ay, dejé el borrar aquí. No. Entonces, ¿qué necesitamos? Poner nuestras cargas en Él. Fíjate que dice Primera de Pedro 5:7. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. O sea, tenemos que poner en Él esas cargas, poner en Él la ansiedad, poner en Él el cansancio, poner en Él los temores, las dudas, las angustias. Colocarlas en Él. Eso nos va a traer descanso. Esa es la forma de hacerlo espiritualmente hablando. Porque tú dices, bueno, físicamente sé cómo hacerlo, pero ¿cómo lo hago en el espíritu?
Me pongo a hacer un mantra ahí. O me voy y me hago un retiro por allá, me voy por una selva y me hago un retiro. Pero es que si tú puedes irte hasta lo más recóndito de la tierra, pero si tú no le entregas tus cargas a Cristo, te la vas a volver a traer las cargas. Y vas a perder los reales. Vas a conocer mucho, va a ser muy bonito y todo, pero vas a perder los reales porque lo que fuiste a hacer no lo hiciste. ¿Ok? O sea, tenemos que reconocer que no podemos solos con esas cargas. Esa es una de las cosas que Dios espera de nosotros como hombres. Reconoce que no puedes solo. Y si usted evalúa eso desde el punto de vista natural, ningún hombre famoso en la historia o exitoso lo ha hecho solo. Vamos a poner ejemplos actuales, pues. Messi es tremendo jugador, ¿verdad? Cristiano Ronaldo, tremendo jugador. Son ahorita los que se debaten de cuál es el mejor hoy día. Está Lewandowski, está por ahí del Bayern. Mbappé. Y se están debatiendo cuál es el mejor. Chévere. Pero lo cierto es que si ellos no tienen un equipo que les juegue para que ellos puedan hacer los goles, no sería ni Messi, ni Ronaldo, ni el otro. Vamos a ver. Steve Jobs, creativo de Apple, genio de Apple. Si él no hubiera tenido una cantidad de diseñadores, de desarrolladores, técnicos, inversionistas. ¿Saben quién? Cristo. Cristo tenía a los apóstoles. Y Cristo pudo haberlo hecho solo. Pero Cristo formó a 12. Y esos 12 fueron los que expandieron el evangelio. ¿Se te das cuenta que ningún hombre, históricamente hablando, lo pudo haber hecho solo? Entonces nosotros somos los únicos, nosotros mismos, los hombres, nos engañamos a nosotros mismos, valga la redundancia, de que yo puedo con esta carga, yo voy a solucionar esto. No puedo. Entonces ahí es donde tenemos que reconocer delante de Dios. Porque esto no se trata que es que voy por la calle dando dolor. Ay, no puedo, Dios mío. No. Esto es en tu intimidad, con Dios. Allí es donde realmente tenemos que humillarnos delante de Dios. Decir, Señor, no sé. ¿A usted no les pasa? Por lo menos yo tengo 37. Yo sé que hay mayores que yo, y otros más jóvenes. Pero a medida que uno pasa la vida, como hombre, uno piensa que tiene más edad y uno cree que sabe cómo hacer las cosas. Pero llega un punto y dice, yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé cómo hacer esto. Y va a haber cosas que sí vamos a saber hacer, pero va a haber otras cosas que no vamos a saber cómo hacer. Y tenemos que reconocer, no sé hacerlo. Tengamos la edad que tengamos. ¿Listo? Yo conozco hombres adultos que no saben cómo cambiar una lámpara de esa. Y no pasa nada, pues. No sé. A lo mejor aprende. Pero a lo mejor sí saben operar y si saben abrir una persona y que con bisturí abrirla, coserlo. Yo no sé hacer eso. Yo le echo broma aquí a Joana, o sea, que se conoce a Joana, ya está estudiando medicina, está por graduarse pronto. Entonces estábamos hablando el otro día que bueno, Joana, tienes que orar para que Dios te dé tu carro, para que puedas llegar para el hospital rápido, no sé qué. Estábamos hablando de eso. Ella me dice, no, es que me da nervio. Yo le digo, ¿cómo te va a dar nervio? Si tú vas a operar a la gente, vas a abrir la gente, la vas a coser, le vas a sacar la broma, vas a volverla a meter y te va a dar nervio agarrar un carro. ¿Qué es eso, chica? Nervio me da a mí operar a alguien que si corto mal lo mato. Entonces, hasta que la cucaracha vuela. Sí, hasta que la cucaracha vuela son los valientes. ¿Sí? Y lo último que tenemos que hacer para poder realmente sentirnos descansados y entregarle cansancio a Dios está en Isaías 40:29. Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Si nosotros nos hacemos siempre los fuertes, Dios no va a acrecentar tu fuerza. ¿Para qué te va a dar más fuerza si estás fuerte? Ahora, cuando tú dices, Señor, soy débil, entonces ahí Dios te va a fortalecer. Cuando estás cansado, Él te va a dar el esfuerzo. Por eso es que tú ves que estos hombres de Gedeón que leímos en Jueces, que decía que aunque estaban cansados, aún estaban persiguiendo. ¿Por qué? Porque Dios fue el que los mandó. Dios fue el que los envió a eso. Por lo tanto, que ellos se sentían agotados de la batalla, de la persecución y todo lo demás, ellos igual seguían perseverando.
¿Qué es lo que nos lleva a ser muchas veces exitosos en la vida, en lo que sea? La perseverancia. Ser constantes en todo. Yo he aprendido, mira, como ustedes saben, yo soy profesor de Instituto Canción, que es un instituto de música. Yo doy allí lo que son las materias ministeriales. Yo enseño allí vocación, liderazgo, enseño ministerio de la música y enseño adoración. Esas 4 materias. Pero una de las cosas que uno ve en esos muchachos y que aprende es que no siempre el talento lo es todo. La disciplina es más. Cuando tú ves chamos que quizás no son unos virtuosos tocando, pero que los chamos se aplican y que terminan siendo un músico virtuoso, te das cuenta que la disciplina y la perseverancia fue más valiosa que el talento que tenían. Entonces, muchas veces esa perseverancia requiere de fuerza, requiere de cuando te sientes cansado, que Dios te esfuerce y que Dios te llene nuevamente para que tú avances a lo que tienes que hacer como hombre. ¿Por qué? Porque ¿qué nos pasa a los varones? Que cuando no alcanzamos las cosas, nos frustramos. Entonces nosotros, muchachos, tenemos que realmente decirle a Dios, Señor, no puedo, me siento cansado, no puedo, a veces no quiero, también es válido. Pero realmente Dios te va a poner ese querer como el hacer y va a hacer que tú te esfuerces, aunque quizás tu cuerpo, físicamente hablando, no pueda. Pero tu espíritu te va a estar apoyando a decir, dale, 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 dale. No te pares. No está mal, ni es pecado, ni Dios nos va a tomar por menos, muchachos, si nosotros decimos, Dios, estoy cansado. Ayúdame. Ayúdame. No somos menos por eso. No valemos menos por eso. Más bien eso nos hace muy valiosos para Dios. Porque resulta que Dios no está esperando que seamos los más fuertes, sino que seamos débiles para Él fortalecernos. Porque ninguno de nosotros puede resistir ninguna tentación, por muy fuerte que sea, la va a resistir siempre. Puede ser que la resistas un tiempo, pero va a llegar un momento que vas a caer. Nosotros necesitamos realmente de la fuerza de Cristo para avanzar. Ahí es donde aplica todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero solo con su fuerza, no con la de uno. Yo siempre digo que Jesucristo tenía que ser, siendo naturalmente hablando como un hombre natural, era un tipo sobrenatural. Porque nada más haber cargado la cruz, después de la palamentación que le dieron, yo siempre medito en ese momento. Y digo, no, yo lo hubiera hecho, hubiera tirado la cruz y decir, máteme aquí porque no camino más. Porque cuando usted ve los científicos que estudian, o sea, que se pusieron a sacar cuentas de cuánta sangre perdió y todo lo demás, era sobrehumano. Los músculos, sobrehumano. Entonces, nosotros quizás no lo haríamos. Entonces, no es necesario demostrarle nada al mundo. No es necesario demostrarle nada a nadie. No es necesario demostrarle nada al pastor, a mi papá, a mi mamá, a la gente. Necesitamos decirle a Dios, Señor, no soy capaz. Señor, estoy cansado. No puedo, ya no puedo. Y ahí es cuando viene realmente esa fuerza de Dios, esa dirección y realmente la llenura para alcanzar la meta que Dios nos ha propuesto. Porque muchas veces nosotros como hombres podemos salir a la calle, podemos batallar, trabajar, esforzarnos y llegamos a la casa y nos sentimos derrotados. Y si no lo logré. Y a veces nos cuesta mirar la cara a nuestras esposas, decir no lo logré. Pero realmente Dios lo que está buscando es que miramos a Cristo y le digamos no lo logré. Y Él te va a tomar la mano y te va a decir sí, ven, vamos que lo vamos a lograr. Vamos que sí puede. Esa es la única forma. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por cada varón en esta sala, Señor. Yo te doy gracias, Padre Santo, porque cada uno de ellos puede rendirse delante de ti, Señor. Te pido que renueves sus fuerzas, Señor. Tú sabes las luchas, las batallas que han tenido,
derrotas, pero también las victorias que han obtenido en ti, Señor. Te pido, Rey, que seas tú renovando sus fuerzas, Señor. Que en el nombre de Jesús puedan ser como estos 300 de Gedeón, que aunque quizás estaban cansados, seguían persiguiendo, seguían haciendo lo que tú los enviaste a hacer, Señor. Yo te pido que en el poderoso nombre de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, pueda tener esa fuerza de tu parte. Que podamos reconocer delante de ti que quizás nos sentimos cansados, que no podemos, que ya no damos más, Señor. Pero que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, seas tú ayudándonos. Abre nuestro entendimiento, revélanos, Señor, qué debemos hacer. Hoy venimos a tu presencia a entregar nuestras cargas en ti, Señor, para que nos des la tuya, que dice tu palabra que es ligera, Señor. Por eso, Padre, te pido que en el nombre poderoso de Jesús, cada uno de estos varones pueda ver, Señor, tu respaldo en cada cosa que haga, en cada lucha que está teniendo en este tiempo, Señor, en lo económico, en lo profesional, en lo familiar, en la salud, en lo social. Que en el nombre de Jesús, cada carga que ha venido a agobiarlos, Señor, sea quitada de sus mentes y de sus corazones y sea suplantada por una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, y que renueves la fuerza de sus lomos, Señor. Que toda dolencia de sus cuerpos sea quitada y que toda herida en su alma sea sanada, Señor. Bendícelos, Padre. Bendice también a todos los que nos ven a través de las redes, y que también seas llenando a cada uno de esos varones, a cada varón de esas familias, y que cada uno de nuestros hijos también pueda ser bendecido por ti, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.